empiece a grabar, me avisan y yo se los subo por YouTube con público. No me acuerdo si es que todavía está el tema de que se sube como a una plataforma interna de Microsoft. Bueno, primero que todo vamos a ver este PDF que está acá en el Explorer, donde vamos a hablar un poquito de lo que es las listas. Las listas como tal son variables que poseen variables internas o que pueden agregarse valores a esta variable. Piensen que la lista es más bien como una lista de cosas o como una caja que puede contener muchas variables adentro, ¿ya? Puede tener entero, flotante, string, o sea, números enteros, números decimales, string, incluso hasta otras listas adentro, ¿ya? Como se puede ver acá, aquí en la tercera parte o en la tercera línea, en donde puede contener string, números decimales y otras listas, ¿vale? Cada una de estas posiciones tiene, cada uno de estos valores, o como se ven aquí, cada lugar contiene una posición, un número de posición. Por esa razón, cuando por ejemplo nosotros queremos tener el tercer elemento de la lista y buscamos la lista y colocamos mi lista con corchetes y adentro el número 2, estamos buscando el tercer valor porque esto parte desde el 0 hasta n-1, donde la primera es 0, la segunda 1, la tercera es 2, la cuarta es 3, la quinta es 4, ¿ya? De 0 a n-1. Si tengo 5 valores, el máximo valor que hay de posición voy a tener el 4 y la mínima es un 0. ¿Vale? ¿Claro hasta el momento? ¿Se entiende lo que es una lista? Díganme que sí, que no, que... Si vamos entendiendo o no me van acompañando. Vale. La lista en código corresponde a una variable que puede tener muchas otras variables adentro. Piensen que la lista es como tener una caja, pero que dentro de la caja uno puede contener cualquier variable, ¿ya? Y puede agregar cualquier otro tipo de variable, ¿ya? Por esa razón, por ejemplo, como les estoy mostrando aquí en el código de Visual Studio Code, que está en Python, por medio de append, por ejemplo, voy a agregar ese elemento. Entonces, cuando yo imprimo la lista, tanto antes como después de agregar ese elemento, por medio del método append, nosotros lo ejecutamos. Ahí. Acá en la terminal se ve primero una lista que no tiene nada, además solamente aparecen unos corchetes. Mientras que después de haber hecho el append con el valor 1, muestra los mismos corchetes, pero adentro el valor de 1. ¿Qué pasa si nosotros agregamos otro valor? Por ejemplo, un 12. Y ejecutamos este código. Como ven, en la línea 9 del código, yo establezco que imprimo la lista, pero la lista antes de la línea 9 solamente estaba declarada como lista vacía, o sea, sin valores o con ningún valor dentro de la lista. Por esa razón, a este lado, en la terminal, aparece con corchetes, pero sin ningún valor. Luego, en la línea 11, yo agrego un valor, que es el valor 1, y como ven, acá en la impresión de la terminal, me muestra que están los corchetes, pero dentro hay un 1, que es lo que yo agregué dentro de esta lista. Después, en la línea 15 del código, yo agregué el valor de 12. Y como ven, se agregó al final de la lista. Y
como se agregó al final de la lista, también muestra el valor anterior. Entonces, están dentro de los corchetes el valor 1 y el valor 12. ¿Ya? Si yo sigo agregando valores, por ejemplo, imprimo, como ven, yo agregué 3 valores, 123, 124 y 125, y se me fueron agregando al final de la lista. Sí, solo se puede ir agregando uno por uno a la lista, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren agregar una lista interna, por ejemplo, lista.append, ahí tenemos la función que agrega, ¿cierto? Pero además, por ejemplo, yo voy a agregar esta lista. ¿Se ve que es una lista? Porque está entre corchetes. Si está entre corchetes, siempre va a ser una lista, ¿ya? Y ese valor lo voy a agregar dentro de esta lista, ¿ya? Y miren lo que va a pasar. Antes teníamos hasta acá, hasta donde estaba el 123, 124 y 125. Cuando agregué con el append la lista, después de todo eso, después del 1, 12, 123, 124 y 125, me apareció otro corchete y con todos los valores de la lista. En otras palabras, toda esta lista corresponde a un elemento de la lista donde estamos haciendo las cosas. ¿Ya? ¿Se entendió, Alfredo? Sí, profe, gracias. Vale. Ya. Estas son las listas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos acceder a cada una de las posiciones de la lista? Realmente, nosotros llamamos el nombre de la lista y una posición. Nosotros sabemos que si vemos aquí en la terminal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Ya? 6 elementos. Ese último, como lista completa, corresponde a un solo elemento. ¿Ya? Entonces, como yo les dije, tengo hasta las posiciones de 0 hasta n-1. Como conté 6, 6 menos 1, 5. Entonces tengo la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si voy por la posición 6 que no existe? Primero vamos a hacer el ejemplo de una posición que sí existe. Voy a colocar la posición 0. Como ven, al final de todo esto me entrega el valor de la posición 0, que era el 1. En otras palabras, el primer valor de la lista. Ahora, un poquito más rapidito, podría ir con este for. Mejor hagámoslo con el while, para que no se confunda. Tenemos un while, tenemos un contador igual 0. Contador debe ser menor que el largo de la lista. Voy a ir imprimiendo todas las posiciones. Contador. Ejecuto. No. Está mal. Me mostrará solamente porque el contador no aumenta. Contador más 1. Ahí sí. Ahora sí. Ya. ¿Qué es ese pequeñito código? ¿O qué es eso en particular? Lista ranch. Ya, después de ahí vemos eso, Benjamín, ¿vale? Primero que todo vamos a recorrer solamente la lista. En este caso, el contador lo que va a ir haciendo con este while es recorrer posición a posición dentro de la lista, dentro de la lista, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hicimos antes con respecto a las posiciones? Era con un valor. Y este valor va a ser el contador. Ahora, yo sé que, por ejemplo, el valor que me está entregando este len lista, incluso se lo voy a imprimir para que vean qué valor tiene.
me muestra que el valor como tal, encima aquí se pierde, le voy a poner un texto. Esto es el largo de la lista. Como ven, aquí me dice, este es el largo de la lista, que es igual a 6. ¿Vale? 6. En otras palabras, yo tengo las posiciones del contador 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? No el 6. ¿Y cómo voy posición a posición? Con este print, en donde tengo lista y entre corchetes el valor de contador. Como por cada vuelta del while va a ir aumentando en 1, va a ir posición a posición, del 0 hasta el n-1, o hasta que sea menor que 6. ¿Ya? En este caso. ¿Se entiende? ¿Cómo empezar a recorrerlo? ¿O la lógica? Para después pasar con la pregunta de Benjamín, que era A es igual a list, ranch, y le da un valor. ¿Seguro? ¿Nadie tiene alguna duda? Lo importante es que ustedes estén seguros de lo que se está escribiendo acá. Bueno, bueno. Ahora con respecto a la duda de Benjamín, que dice que A es igual a list de ranch, y ahí entre paréntesis, esto uno le puede, por ejemplo, le doy de 0 hasta 10, e incluso le puedo poner un número, ¿ya? ¿Cuál es la lógica de esto? Primero, establece un rango con dos valores iniciales, ¿ya? Que yo digo un rango de 0 hasta 10. Por defecto va a ir de 1 en 1. En otras palabras, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y no va a tomar el 10. ¿Ya? Pero si yo le coloco, por ejemplo, un 2 después de esos dos valores, estoy estableciendo que el rango va a ir de 0 a 10, pero de 2 en 2. ¿Ya? Incluso yo puedo colocar de 2,1 por 2,1 y ir aumentando. Y eso, todo ese rango lo va a pasar a una lista. En otras palabras, lo que se le asigne a va a tener la lista del rango que se otorgue a la función range. ¿Vale? Eso es lo que hace esa función, Benjamín. ¿Vale? Aquí incluso la vamos a imprimir. Vamos a imprimirlo sin el 2.1, sino que sí directamente como de 0 hasta 10. Y como ves, al final aparece 0, 1, 2, 3 hasta el 9, no el 10. ¿Vale? Nunca se toma al final. Ahora, por ejemplo, si yo le pongo un 2 al final, como ves, aquí aparece 0, 2, 4, 6, 8 y no toma el 10. Si voy de 3 en 3, me sale 0, 3, 6, 9. Si, por ejemplo, voy de 0.1 en 0.1, ¿qué crees que va a ocurrir? Probablemente me baja algo como esto. ¿Ya? Que como es un valor flotante y el rango siempre son valores enteros, esto nunca va a ser probablemente interpretado. ¿Ya? Solamente son con números enteros. Por ejemplo, si yo voy de 9 en 9, me mostró solamente el 0 y el 9 porque después el que viene es el 18 y el 18 está por fuera del rango, entonces no se puede. ¿Ya? ¿Se entendió, Benjamín? Lo que hace aquella función. En realidad son dos funciones, el range y luego el list. El range hace todos los números,
pero esos números quedan guardados en la lista y lo transforma todos los valores que salieron como una lista. ¿Ya? ¿Los demás entendieron esa función? Respecto a las listas. En el LMS existe un documento llamado lista métodos. ¿Ya? Y ahí también pueden verificar de esto. Bien. Muy bien, Luciano, muy bien, Brian. Vamos. La otra función que aquí se las pasé, pero así por el aro, fue directamente el len. ¿Ya? El len sabe cuánto es el largo de una lista de algún valor o de algo que se pueda medir, ¿vale? Dentro de las variables. Casi siempre se utiliza con las listas para saber el número de cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Ya? Ahora, ¿qué podría pasársele a ustedes? Por ejemplo, en el caso de la lista que teníamos antes, que tenía de largo lista, esto entre comillas, y le ponemos en lista, y después que imprimimos el valor lista, la posición 6, supuestamente la posición 6 no existe, ¿ya? Como no existe, probablemente arroje un error, y es importante que sepan el error, ¿ya? Lo vamos a ejecutar al tiro, para que vean. Aquí mismo le muestra el largo de la lista 6. Profe, ¿se pueden agregar caracteres dentro de archivos de texto? No al final, sino que entre líneas. Sí. Para allá vamos. Primero lista y después vamos a ir a los textos. ¿Vale? Primero que todo, en la lista, cuando tenemos, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la versión del 0 hasta el 5. Y yo pregunté por la del 6, o sea, que está fuera de la misma lista. Y como ven, aquí me dice que tiene un error del indexado, o sea, en otras palabras, que está fuera del rango del indexado de la lista. ¿Ya? Esto al principio les va a costar bastante, porque van a pensar que la lista van a partir del 1 y terminan en el 6, por ejemplo, en este caso. Por eso es necesario que ustedes vean que este error, sobre todo en primer año, cuesta mucho entenderlo y no sabe de dónde sale. ¿Ya? Es porque, en otras palabras, uno está por fuera de la lista que dimensiona de 0 a 5 en vez de 0 a 6, ¿vale? Y algo más con la lista es, por ejemplo, saber si existe un valor adentro o no. Eso es súper fácil. Por ejemplo, digo que el valor 1 está en lista. Voy a imprimir el valor 1 está en la lista. Aquí la condición es esto. Es decir, que dentro de la lista existe el 1. Así es como se explica, o así como se quiere decir, ¿ya? Dentro de la lista existe el valor de 1. ¿Ya? Veamos lo que sucede. Ah, verdad. Tengo que sacar el error. Ahí sí. Ahí. El valor de 1 está en la lista. Ahora, por ejemplo, voy a colocar un valor que no existe dentro de la lista. Por ejemplo, el 11. Como ven, no aparece el if. Y si hubiera tenido un else, en este caso, y que hubiera impreso el valor de 11 no existe en la lista. Y como ven, ahí va a aparecer el else, el caso contrario cuando no está. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber más. La función append, el len,
poder encontrar algún valor adentro por un index, el cómo recorrer una lista, y por último, el cómo saber si hay un valor dentro de la lista. Ya, que fue con ese if. Ahora vamos a ir por el caso de los textos, ¿vale? Esto lo voy a guardar como textos.py. Dentro de archivos de texto. Primero que todo, por ejemplo, vamos a ver de los casos que el profesor se los subió arriba al LMS. Tenemos el caso de un archivo y poder leerlo. Open correos.txt, read. Luego vamos a ir a un for, no, archivo print, archivo.readlines. Y aquí vamos a ejecutar esto. Python textos. Ya, primero que todo, en la primera línea, el open, hago que se abra el archivo, ¿vale? Que yo lo abra de una forma precisa respecto a este archivo que se llama correos.txt, ¿ya? En este caso, el R que va al lado del nombre del archivo es para leer. Recuerden que esto está en inglés y R significa read y W corresponde a writes o escritura, ¿ya? E incluso está el W+, que es para crear y abrir el archivo en modo escritura. ¿Ya? En este caso yo no quiero escribirlo, quiero leerlo. Entonces, por esa razón, yo lo que hago es colocar la R. Ahora, ¿cómo sé qué valores o qué contenido tiene dicho elemento? Era con readline, no con readlines. Readlines lo que hace, en otras palabras, es como guardarte todo en un solo lugar. Y solamente lo que tienes es un registro de todo lo que existe. ¿Ya? Y aquí tampoco, como se abrió el archivo, también se tiene que cerrar el archivo. ¿Vale? O la variable archivo. Le voy a poner variable archivo. Punto close. Ahí sí. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Si abren el archivo y y no cierran el archivo, probablemente en su administrador de tareas de Windows o el administrador de procesos de Linux va a quedar un proceso abierto y probablemente sea punto, en este caso que se llama archivo texto.py, donde estoy haciendo el código, va a quedar abierto como si empezara a ocupar RAM y procesador, ¿vale? Y va a quedar ahí guardada hasta que reinicies la máquina o el computador. En este caso, con el close hace que eso no ocurra y que no solamente la versión Python 3.7, sino que en versiones anteriores también no pasen algún bug de guardado de RAM o guardado de información arriba en la RAM o que esté disponible para disco duro, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Cuando está abierto el archivo por un ente o por un proceso, si tú vienes, por ejemplo, con el bloc de notas o con otro programa, abrir este archivo, lo que va a ocurrir
es que no puedas escribirlo encima, no puedas ni ejecutarlo a veces, o ni siquiera verlo. Por esa razón es que es necesario que ustedes cierren el archivo, ¿ya? Ahora que me acuerdo bien, era para mostrar todo lo que está dentro de correos.txt, es con doclines, ¿vale? Vamos a imprimir esto, y como ven acá, apareció todo esto. Y además apareció cada línea, por ejemplo, yo tenía fulano@ucm.cl, y si vamos al correo txt, es la primera línea, y después aparece un \n. El \n es el signo de salto de línea, ¿ya? O el enter, pero como signo, ¿vale? Entonces, cada elemento, primero que todo tenemos carchete, en otras palabras, esto es una lista. Segundo, cada elemento de la lista corresponde a cada línea del archivo, y además agrega signos. Por ejemplo, el \n agregó el enter. Entonces, ya podemos obtener todos los valores de las líneas, ¿ya? Y aquí incluso yo puedo anexarlo como un valor. Lista, archivo. Voy a imprimir la lista de archivo. Lista, archivo. ¿Ya? Y si ahora lo imprimimos nuevamente, va a aparecer igual. La diferencia es que no imprimimos directamente variables desde el archivo, sino que una variable que nosotros ya podemos recorrer. ¿Vale? ¿Se entiende hasta el momento lo que hemos hecho con el archivo? Sí, no. Patricio, ya estoy atento a tu pregunta, pero dame un momento para poder entender primero los primeros conceptos, y después vamos a agregar elementos, caracteres a cada una de las filas, ¿vale? Que se pueden agregar dentro de la... Vale. Vale, Patricio. Ya, con eso, si estamos claros, si ya lo han visto con el profesor Araya, yo creo que más bien consultas más específicas, o todavía no lo entienden. Díganme que sí o que no, porque si no voy a seguir pegado acá. Los demás, Rodrigo, Jonathan, Catherine, ¿se entiende? Si no hay preguntas, sí. Vale. El archivo, buena pregunta, Matías. El archivo, Matías, el archivo es uno que estaba en el LMS y que yo lo anexé a el mismo lugar o a la misma carpeta en donde yo tengo el mismo archivo de Python, ¿vale? Yo aquí, si es que alcanzas a ver, además, no te voy a mostrar el directorio. Esto es clases 2020, introducción informática. Voy a cambiar acá. Aquí a la carpeta. ¿Ya? Si alcanzas a ver, aquí tengo el archivo de Python que se llama textos, que es el que estamos ejecutando, y además también está este txt, ¿ya? Que se llama correos, correos.txt. Estos dos, correos y este COVID-19, corresponden a dos textos o a dos .txt que se encuentran en el LMS, por lo menos en la sección 1. ¿Vale?
Ahora, el cómo podría, por ejemplo, cómo sé que en el código está o no está, es acá, en Visual Studio. Si yo, por ejemplo, pongo correos 1, yo sé que el archivo correos 1 no existe. Es más, si yo pongo dir acá, me muestra que no alcanzo a ver la terminal completa. Yo sé que aquí no está el texto, perdón, correos 1, porque solamente tengo correos.txt. ¿Ya? Entonces, si trata de abrir un archivo que no existe, me va a tirar un error. ¿Ya? Es más, aquí me dice error porque el archivo no es encontrado. Tal fichero o tal archivo dentro de este directorio no existe. O no existe un archivo llamado correos1.txt. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren rescatarlo desde otra carpeta, van a ver aquí que yo voy a crear una carpeta en mi folder, archivos, y yo acá dentro de archivos voy a copiar este correos, y como ven, aquí está correos.txt, y yo quiero abrir ese en particular, yo tengo que colocar archivos, slash, no creo que es slash, y correos.txt. Y me cargo. Porque fui a la carpeta en donde estaba ese correos.txt. Es más, podría incluso cambiarle el nombre. Le voy a cambiar el nombre a correos X. ¿Ya? Si es que se alcanza a ver. Si vamos cd, archivos, ls. No, no se alcanza a ver aquí. ls. Ahí, correcto. ls. Ahí está. Correos X punto txt. Entonces, esto lo voy a compilar, pero volviendo a donde estaba, ls, no, cd, cd, espacio, punto, ahí sí, ls, python, textos, y como ven, ahí me cargó el archivo correos-xtxt, aunque está en otro lugar. Manuel, el append es para agregar valores al final de la lista, ¿ya? Incluso aquí podemos ver en el caso de, ¿cómo se llama? ¿Clase? Sí, clase. Que yo en la línea 9 yo imprimo y luego imprimo en la línea 13. Pero entre medio, primero la lista viene vacía y después agrego el valor 1 y imprimo nuevamente la lista. Como ves acá, me aparece una lista, pero sin valores, entonces una lista vacía. Y luego cuando agrego append 1, agrega al final o al principio de la lista el valor 1. Ahora que tiene un valor, cuando agrego otro valor, sea cual sea el valor, lo voy a agregar al final de la lista. ¿Ya? En este caso, en la línea 15, agregué un 12. Y en esta línea, 12, luego en la línea 17 imprimo. Y me sale 1, 12. ¿Ya? Y va agregando valores al final de la lista. Eso, Manuel. Ahora, volviendo al tema que estábamos. Ya, vale. Ahora, la lista de archivos. Vamos a ir haciendo cosas con esta lista de archivos, ¿vale? Primero que todo, ya que tenemos todas las líneas del archivo, de estos correos,
yo podría cambiar el ucm.cl por gmail.com. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que esta Redlines lo que trae es una lista con todas las líneas del archivo. Pero nosotros sabemos que lista de archivos, si nosotros, por ejemplo, tenemos la posición 0 y la imprimimos, por ejemplo, no, ese no, me equivoqué. Python textos. Me trajo fulano@cm.cl. Me trajo el primer valor de esta lista. ¿Podría cambiar el ucm.cl por gmail.com? Podría. Y si me acuerdo bien de la clase anterior, que revisamos el punto con respecto a string, tenemos el método llamado replace, en donde, por ejemplo, podemos colocar ucm.cl y cambiarlo por gmail.com. Y lo vamos a imprimir, a ver qué pasa. Y miren, pues, ya no es fulano@ucm.cl, ahora es fulano@gmail.com. ¿Qué podría hacer ahora con el resto? Tendría que ser lo mismo, pero veamos si esto lo está haciendo el reemplazo real, porque si no mal recuerdo, esto no lo hace. Y no, no lo está haciendo, porque esto solamente es una salida. En otras palabras, hace el reemplazo y lo muestra, pero no hace nada más que eso. Entonces tenemos que asignar a la misma posición el cambio. Ya, entonces como tenemos que asignar la misma posición el cambio, tenemos que hacer lista en el 0 y hacer esto mismo. Tenemos que asignar el cambio. A ver qué pasa ahora. Ahora sí, ahora cambió el UCM por gmail.com en la segunda forma. Entonces incluso podría imprimir de nuevo la lista, a ver si lo está haciendo. ¿Ya? A ver qué pasa con fulanito. Fulanito, mira, pasó de fulano@cl a fulano@gmail.com. Ah, ya. Entonces estamos. ¿Vale? Entonces, como ya sabemos hacerlo por una posición, tenemos que ir posición a posición haciendo el reemplazo. Ah, pero ¿cómo vemos posición a posición? Ya, entonces tenemos que acordarnos de lo que hicimos recién, de cómo íbamos en una lista haciendo el paso a paso. Y aquí está el punto a punto, o sea, en otras palabras, posición a posición. Entonces, como tengo el código mismo, copio el código. O sea, ¿para qué? Espérenme, me aguantan un ratito. Que... Ya, ahora sí. Ahora, ya tengo la lista. Reviso el valor de la lista. Perdón, ahí. El contador. Tomo el largo de la lista. Y voy posición a posición mostrando lo que hay en la lista. ¿Ya? A ver, ¿qué va a pasar? Ah, me fue mostrando todos los valores. Erika, @a.net, kutrunlala.d, otto.on.d y puros nombres random. Tengo muchos nombres random. Entonces, ¿cómo hago el reemplazo del Gmail? O sea, del ucm.cl por gmail.com. Tengo que ver lo que hice antes. Ah, lo hice acá arriba. Aquí tengo el reemplazo. Entonces, ahí tengo el reemplazo.
pero aquí tengo el index o sí, la posición la tengo con un 0 nomás. Ah, pero acá adentro con el contador cambiar posición a posición. Entonces yo voy posición a posición preguntando si puedo reemplazar el UCM.cl por el gmail.com. Ah, ya, ahí podría ser. Entonces vamos a imprimir después la lista completa. Lista, archivo. Como ven, fulanito, vamos a desimprimir esto y esto también. Vamos a dejar acá dando vuelta como comentario para ver la diferencia. Como ven, fulano@cm.cl, acá dice fulano@gmail.com. Por acá había otro CM por ahí, había uno que se llama ana@cm.cl. Busquemos el ana, aquí está, ana@gmail.com. Ah, podemos cambiar los caracteres. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Se entiende, cabros? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Esperen, déjeme llegar al mensaje. No, espérate, aguanta. Aquí solamente estamos modificando las posiciones, o sea, estamos modificando la lista, no estamos modificando el archivo. El archivo lo soltamos. El archivo corresponde a esa variable que se llama lista, perdón, se llama variable archivo. Ese tiene el archivo, ¿ya? Nosotros no hemos hecho nada con el archivo. Lo único que sacamos del archivo fue obtener todas las líneas. Y eso quedaron en una lista. Y la lista es independiente del archivo que nosotros leímos. ¿Vale? Y este cambio se lo estamos haciendo a la lista. Nada más que a la lista. ¿Ya? Ahora, para poder modificar el archivo, tenemos que escribir sobre el archivo. Para ello, vamos a crear un nuevo archivo. Variable 2 y un bajo archivo donde tenemos open y le vamos a poner otro nombre. Le vamos a llamar correos gmail.txt. ¿Ya? Y vamos a hacer w más. ¿Ya? Ahí que estamos haciendo en pocas palabras, creando un nuevo archivo llamado correos-gmail.txt y colocando el w más. ¿Vale? Si ustedes quieren abrir directamente el mismo archivo que estábamos acá arriba, lo que va a ocurrir es que como todavía la variable no se cierra, si seguimos secuencialmente las líneas, la variable archivo todavía no se cierra, porque está ocupando ese archivo que ustedes quieren ocupar para después escribir. Entonces, por ello, deben cerrar el archivo para poder abrir de nuevamente el correo. ¿Ya? Porque si no, se provoca el conflicto que nombré anteriormente. Es como si dos personas trataran de tomar una misma hoja y escribir en una misma hoja. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Es que como no saben quién va a escribir primero, se van a rayar uno encima de otro. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Solamente le da permiso el primero que eligió esa hoja. El que llegó a segundo le dice, no, usted está negado porque alguien está usando esa hoja. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Patricio?
Exacto. Es lo mismo que dice Patricio. Cuando uno quiere borrar un archivo y dice que se puede, que no se puede porque está en uso. Es la misma idea. O por ejemplo, cuando está en un pendrive, la misma idea. Es porque está en uso. ¿Ya? Por eso, yo lo que hago para ahorrarme ese tipo de cosas es abrir el archivo, pasarle una lista y cuando lo paso a una lista, ahí cierro el archivo. Así yo ya tengo suelto el archivo, ya tengo mi lista y puedo modificar la lista a lo que yo quiera, a la voluntad que yo quiera, a lo que yo quiera, literalmente. ¿Ya? Y luego hicimos el cambio respecto a los que decían UCM y cambiarlos por gmail.com. Y ya que tenemos esta lista, vamos a ir línea por línea escribiendo sobre un archivo llamado correos gmail, ¿vale? .txt. Ahora, después de lo que vamos a hacer, tenemos que cerrar, obviamente, el archivo. Ahora, si seguimos esa idea de escritura, tenemos la función write o write-lines, ¿vale? Que en otras palabras es escribir o escritura por línea, ¿ya? Lo mejor para hacer este tipo de casos es que como tenemos una lista, la variable del archivo .writelines lo que hace es escribir cada elemento de una lista por línea, ¿ya? Como nosotros ya teníamos una lista, vamos a pasar esta misma lista y sacarla. Veamos si es así. Como ven, ejecutó todo limpio y no mostró nada. En otras palabras, esto se ejecutó. Si nosotros vamos acá a la parte de los archivos, pues yo voy a encontrar uno que dice correos Gmail. Y como ven, ahí está fulano Gmail y el otro era Ana Gmail. O el otro era ada@alumnos.cm.cl y lo cambié por alumnos.gmail.com. ¿Ya? ¿Se entendió, Patricio, lo que hace? ¿Cómo se hace? Lo otro es escribir línea por línea, ¿ya? Pero cuando vas escribiendo línea por línea, se hace de la siguiente forma. No se escribe con esto, sino que, lo voy a comentar, sino que se hace un while, contador, es igual a 0, de contador, recorrer la lista. Tenemos una variable auxiliar, que se llame variable auxiliar, que va a tener un string. Aquí sea el largo de la lista archivo y que la variable auxiliar, encima la escribí mal, se llama variable es igual a lo que hay en variable auxiliar más la lista y con el contador. ¿Qué va haciendo la variable auxiliar? Va obteniendo todos los valores de toda la lista, pero agregándolo en una sola variable hacia lo largo, ¿vale? Entonces va a tener todo un texto gigante, variable aux, sí, va a tener un valor gigante de variable aux, y después esto se pone en el archivo. Variable archivo punto write la variable auxiliar. Y eso es exactamente lo mismo que hicimos antes. Igual se tarda su rato. No, se quedó pegado. Porque me faltó la última línea del contador. Porque el contador debe ir variando. Si no, no va a salir nunca. Ahí salió. Vamos a ver el correo
Gmail, y como ven, también genera el mismo archivo. ¿Se entendió, Patricio? ¿Cómo puedes reemplazar un valor por otro dentro de un string? Porque la clase anterior hicimos el tema del replay, casi todas las funciones de string, que era el upper, el capitalice, el lower, el replace, el substring, no me acuerdo mal cuál más, pero tengo el archivo aquí mismo. A ver, vamos a abrir Open File. Fue archivo, clase, no. Clase, función, main, primera clase. Clase del 21, si no me equivoco. No, me equivoqué. Clase del 30. No. Clase 2. Sí, si es que no lo pueden ver por Teams, yo se lo subo a YouTube. Aquí están las funciones. Tenemos las mayúsculas con la función upper, con la minúscula lower, el largo de la cantidad de caracteres con len, y ya lo hicimos con las listas también. El reemplazo del mensaje por otro lado, cadena de caracteres con el replace. ¿Qué más tenemos aquí? Cómo hacer división de palabras por medio de split. Y además las posiciones, al igual que la lista, de 0 hasta n-1. ¿Dudas, consultas respecto a esto? Tanto las listas como la de archivos. ¿O me entendieron todo o no entendieron nada? Jonathan, Diego, Catherine, Nico, Matías, Manuel, ¿alguna duda? Porque de aquí vamos a ir a pasar a funciones, ¿ya? Y ahí vamos a estar bien metidos con todo lo que es las listas, con todo lo que es Sling. Así que necesito que ya entiendan esta parte. Vale. Ahora vamos a ver el tema de las funciones, ¿ya? ¡Ay, verdad! Yo les pedí que hicieran un trabajito. O sea, de lo que vimos en la clase anterior, ahora me acuerdo. La clase anterior yo les pedí que hicieran un ejercicio de los que les he enviado incluso por un mensaje. Que era este. Ya, pero antes de eso voy a pasar con una breve de lo que es las funciones. ¿Ya? Guardar el archivo funciones. .py. Las funciones se definen por medio de def, diciendo función, colocando los parámetros de entrada,
parámetro 1, parámetro 2, y luego se define lo que se va a hacer con ellos. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a decir multiplicar, que va a ser una variable, va a ser parámetro 1 por parámetro 2. Y yo voy a retornar el multiplicar. ¿Ya? Ahí tengo mi función. Nosotros sabemos que internamente esto, lo que está haciendo es multiplicar ambos parámetros de entrada. ¿Ya? Entonces, nosotros afuera de esto, llamamos a esta función, por ejemplo, le voy a agregar que el valor de a va a ser igual a función, que es el nombre de la función, y le voy a pasar el 3,4. Y después voy a imprimir el valor de a. Y como ven, me imprime que es 12, y que en otras palabras, internamente lo que hizo es que tomó el 3, tomó el 4, y lo pasó a la función llamada función, y adentro el parámetro 1 era el 3 y el parámetro 2 era el 4. Entonces, en la siguiente línea, en la línea 6, dice que 3 se multiplicaba con el 4, y eso al final, esa variable ya a multiplicar, la soltaba o la retornaba. ¿Ya? Ahora, ya, bueno, siguiendo con las funciones, si leí el texto, Patricio, y quizás, sí, quizás tiene razón. Eh, bueno, la cosa es que aquí lo que hace en otras palabras es enviar estos parámetros a entrada. Pero, por ejemplo, acá afuera no se conoce, por ejemplo, la variable multiplicar. Nosotros compilamos esto y me dice que esa variable no existe. ¿Por qué no existe? Porque solamente forma parte de esa función. O, por ejemplo, cuando digo parámetro 1, no guardé, ahí sí. Parámetro 1 tampoco existe, porque es un valor de entrada de la función y no es parte de ninguna cosa más que de la función. O sea, todo lo que está aquí, todo lo que está dentro de la función, no es conocido por el resto del código. ¿Ya? Además, las funciones pueden retornar o no retornar valores. Incluso podría colocar esto, ¿no? Y no retorna ningún valor. Es más, como ven ahí, el primer print corresponde al print de la función, y luego cuando esto se ejecuta y se le da el valor a, como esto no retorna nada, la variable no tiene nada, y por lo tanto es null. O sea que no tiene nada. Hay otras que le va a retornar null, pero ¿cuál es la diferencia entre nada y null? Nada es que, por ejemplo, es que usted quiere un vaso con agua, y null corresponde a que no existe ni siquiera el vaso, mientras que null corresponde a un vaso, pero sin agua. ¿Ya? Esas son las diferencias de la función. ¿Ya? Quiero que lo tengan bien consciente en esto, porque se van a dar cuenta cuando ustedes empiezan a programar que algunas funciones ustedes las querían hacerlas afuera, y que en realidad tendrían que haber sido adentro, y van a tener un reo más o menos. La idea es que, como dice el profesor Araya, es que el 20% es el cómo escribir el código, y el 80% es cómo entender el problema al cual se está atacando, o el problema que se quiere solucionar.
o dar una forma de solucionar por medio de un algoritmo. ¿Ya? Ya. Ahora sí que sí, vamos a ir a la parte donde tenemos el ejercicio. El del palíndromo. El del palíndromo. ¿Qué era el palíndromo? Construye un programa que determina si ingresando por teclado si un número es palíndromo. Un número palíndromo es aquel que se lee de izquierda a derecha, igual que de derecha a izquierda. Por ejemplo, 121, 9.559, 34.143. Ah, ya, vale. Entonces, Patricio, ¿te resultó? A ver, déjame compilar el... Según yo, sí te resultó. Pero, como no lo he compilado, quiero ver si es así. Palíndromo.py. Tiene un número de entrada. Voy a copiar y pegar lo que tenés tú. Ingresa un valor. Número. Lista, número, if, tanto, tanto. Ya, a ver. Python, palíndromo. Ya, el 121. El número es palíndromo. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 3, 4, 5. Ah, ya. Está bien, pues, Patricio. Le hiciste bien. Ahora, los demás. Uno aleatorio. A ver. Uno aleatorio. Enoch. Enoch Falcón. Di un número de el 1 al... un número del 1 al 27. El 15. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nicolás Alvarado. Nicolás. ¿Aló? ¿Cuál ejercicio hiciste? De los que están ahí. Eran 5, sí, eran 4. Que uno era construir el promedio, otro era el de los primos, el que hicimos en clase, el otro era el de los palíndromos, y el de arriba, el resto sí. ¿Hiciste el construir el del promedio? Construye el programa que realiza el promedio de una n cantidad de valores y que se ingresen uno a uno cada uno de los valores para obtener el promedio. Muestra el código, si es que puedes, o si no, envías el código por el chat. A ver, ya. Time y OS. Ya, y vale. Ahí está el código. No, sí, es que lo encontré ahora el os.system, pero ya me acordé. Era para Sí, es limpiar. para limpiar toda la consola. Cantidad de notas, tiene una entrada, cantidad de notas. Contador igual a 1, suma igual a 0, contador time e igual a 3. Contador es menor que cantidad de notas, contador ST, transforma el contador en un string. ¿Cuál es su nota? Número tanto. Suma la nota. Ya, contador igual a contador más 1.
Lo del punto es para que, es que no me gustaba que saliera al tiro el resultado, entonces le puse que saliera un punto, esperar un segundo, salir un punto. Ah, ya, vale. Ya, Espera. ya. Contador time igual a contador -1. Y después time sleep 2 segundos. Promedio igual a no suma más. Ya, vale. Ejecutémoslo, po. Ya, pero le voy a poner menos tiempo aquí. ¿Con cuántas notas lo coloco? Conténlo más. Un 2,5. Un 8,2 y un 1,3. Oh, me salió perfecto. Sí, está bien. Estamos, po. Eso sí, tienes que ver, porque la cantidad de notas, por ejemplo, yo puedo poner cantidad de notas con un valor negativo. Mm, Entonces tienes que ver si es que el número es negativo. Igual que las notas, si son números negativos. no lo había pensado así. Sí, porque mira, ejecutémoslo, pero con un -3. No funciona. No, no lo había pensado como negativo. Pero puede ocurrir, ¿te das cuenta? Sí. Pero esos errores es porque no lo pensaste de esa forma. No No, pensaste que alguien te hubiera colocar un número negativo, pero podría haber pasado. sí. No lo pensé así. No pensé en ningún Ya momento en lo negativo. lo otro es que tenéis que tener cuidado también con la suma, porque yo en otros códigos había pasado que ahí la suma, como están en entero, Mm, y lo sumaba con un flotante, como la suma ya era un entero, quedan solamente los valores enteros. Así que para ahorrar ese problema, en la línea 7 donde declara suma, poner un 0,0, mm, así, ¿ya? Así mismo. ya. ¿Los Sí. demás entendieron? ¿Se dieron cuenta del código, de lo que hace? Y yo lo compilé rapidito, pero... ¿Alguna pregunta para el alumno? ¿Para el Nicolás? Está bastante bien. Por mi parte está bastante bien. Es más, que iniciara la consola así, sin nada, estaba mucho mejor que yo ir programando el CLS a cada rato. Sí, po. Es que por eso lo pensé, porque había hecho uno con los días del año y me salía cada rato. Y me quedaban aquí abajo y tenía que poner el CLS. Y un amigo me enseñó que podía hacer eso del CLS, importarlo del OS. Aquí Nicolás, te están preguntando qué es time sleep. Es como para que espere un segundo, el time sleep. De hecho, cuando salen los puntos aquí, espera un segundo, imprime un punto y espera un segundo. Imprime un punto y espera un segundo. Eso es como para eso el time sleep. Lo que hace la función del time sleep en particular es esperar o dejar ¿cómo es cierto? Por medio de la consola, establecer un segundo o un tiempo determinado que va ingresado, en este caso le puso un 1, entonces un segundo de tiempo que queda parado el código y eso por un momento, ¿vale? Es solamente eso. Sí, 0,5 pueden existir, incluso estaba el sleep, pero en milisegundos, Mm. que creo que se llama times millisleep o time.millisecond sleep. No me acuerdo exactamente el nombre, pero existe en ambos casos, pero es solamente para que de alguna forma se vea bonito y que sea bastante fácil para ciertas compilaciones, ¿ya? Lo único que hace es parar el código. Bien, pues,
Ay, vamos por otro. Ya, voy a parar Con de- otro alumno. Con otro alumno. ¿Vale? Si lo ejecutas en Linux, lo que va a decir es que no reconoce la console, no reconoce el CLS. Y en vez de poner, por ejemplo, como tenía su compañero, entre os.system y entre comillas CLS, tienes que colocar clear, porque hace lo mismo que el CLS, pero para Windows. El comando sería clear, pero en minúscula. ¿Vale? Faltaría el del caso de elaborar un programa que determine si dos números entre A y B, que el sistema se está ejecutando, así ponen ambas según la situación. Forma de detectar en qué sistema se está ejecutando. Sí, sí, miren. Vamos a ir acá al Mozilla. Esto era OS, Python, OS, OS, saber, Operative System. Ahí está. Y creo que está el otro. Aquí con el OS, módulo importar, el POSIX, ya, plataforma. ¿Dónde llega sistema? Correo de la sistema. En español no. ¿Cómo saber? Python. ¿Cómo saber qué sistema operativo tengo? Python. Era con platform. No importa. Ahí está. Platform y eso. Lo voy a escribir por acá. Mi file. Sistema.py. Y aquí tengo import platform. Oh, me lo guardo como F2. Sé que lo están viendo. Tranquilos. Voy a compilar primero a ver si funciona. A veces no. Sí. Ejemplo. Ese código estaba ahí. Yo lo compilé. Es más, copié tal cual. Y me dice SLS Python sistema.py y me dice ahí que estamos en Windows. Y solamente fue platform.system. Probablemente en Linux te diga Arch Linux o Linux Mint o Debian o qué sé yo. O la versión del kernel. Puede existir que también te diga si existe versión de kernel. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la función de los corchetes en el print? De los corchetes. En este caso es colocar el valor. Sí, creo que es colocar el valor. Sí, es lo mismo. Por ejemplo, yo voy a haber puesto los corchetes acá. Después, el punto. Y me deja el valor que sale acá,
pero entre medio. No sabía. Yo lo había visto, pero nunca lo utilizo porque hago esto. Coma, coma. Ojo ahí. Sí, es como más intuitivo eso. Es un poco más fácil, nada más que eso. Pero si te gustó con las llaves, recuerda, llaves y acá en vez de la coma debe ir un punto. ¿Ya? Nos falta el último. Elabora un programa que determine si dos números enteros A y B ingresados por teclado son amigos. Dos números que se definen como amigos si la suma de los divisores de uno, sin incluirse ellos mismos, es igual al otro número y viceversa. Por ejemplo, dos números amigos es el 220 y el 284. Los divisores del 220 son 1, 2, 4, 5, 10, 11 y a una lista de números. Y que al sumarse todos esos divisores se obtiene el 284 y el 284, todos los divisores de él, al sumarse da 220. 220. Por eso son números amigos. ¿Alguien lo hizo? Yo sé que este era más complicado, pero ¿alguien trató de hacerlo? Yo lo hice. Sí. ¿Puedes compartir pantalla o me envías el código? Así yo lo muestro yo. Cualquiera de los dos sirve. Ya, creo que sí, me lo enviaron. Lo hiciste con una función. Vale. Nuevo file. Voy a guardar como amigos.py. Lo voy a mostrar. Tengo otra. Ahí sí. Ya, por fin llegué. Aquí está. Aquí su compañera hizo valor 1, valor 2. Ingresa el número A, ingresa el número B. Y luego, para saber si son amigos, dentro del if se hace el llamado de la función que retorna un valor diferente para cada parámetro que se le ingresa. Entonces, son divisores es igual al número 2 y la suma de los divisores del valor 2 debe darme el valor 1. Bien. Y esta función de sum divisores obtiene todos los divisores. Entonces lo que hace es una suma, un valor sum, un divisor, que es el valor, y va tomando el valor y lo va dividiendo. Divisor es igual a divisor menos 1. Valor, vale. Entonces, Python, que yo, Python, amigos, ese es el primer valor, el 220, y el otro era 284, y son amigos. A ver, otro que nada que ver, 34 y el 12, no son amigos. O uno más fácil, el 6 y el 6 y el 8. 2, 3, y el otro tiene 2, 2, 2. Sí.
O sea, el otro podría ser el 2 y el 8. No, el 4 y el 8. No, tampoco. Ahora, 2, 2 y 2, 2, 2. Está bueno, está bien bueno. Lo que sí hay que ver exactamente qué divisores tiene, porque en una de esas te puede haber equivocado. Puede ser. Hay que ver. El 220 y el 248. 19, 18, 17, 16, 19. Y ese está viendo el valor. Ah, ya, no, sí, no te digo nada, no te discuto nada. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ya, ¿qué es lo que hizo la compañera? Acá en la función divisoria lo que hizo es tomar el número como tal y obtener todos los números entre el número y el 0. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tenía el 220, después apareció el 219, 218, 217, 216, 100, 10, 9, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Todos esos valores. Y por cada uno de esos valores lo iba probando si era divisor de el número en particular, y eso lo iba sumando. Si era directamente un divisor, en otras palabras, que le dividiera un resto cero, le daba sí o sí parte de la suma. Y eso quedaba en suma, y al final lo que se retornaba era la suma, y con ello ese valor tendría que darme, según el if, el mismo valor del valor b, o el valor 2 en este caso. Y lo que hacía en la otra era lo mismo, que tomaba todos los valores del rango entre el número y 0, o sea, al revés, en otras palabras, por ejemplo, si teníamos 10, del 10 llegaba hasta el 0, pero tenía todos esos números y veía si tenía divisores. Y eso lo iba sumando y lo igualaba al valor 1. Y si cumplía ambas condiciones, porque aquí tenemos una condición, ese ahí hace otra condición que deja al lado, que era la suma divisores de valor 2, y decía si son amigos o no son amigos. Bastante sencillo, pero bastante bueno. Recuerda que cuando a mí me tocó hacer esto, que fue en mi primer año de U, hace tiempo atrás, cuando no trabajaba en Python, sino que en C, no lo pude lograr, pero sí pude lograr el de los números primos, de obtener todos los números primos, o obtener el root. ¿Cómo hacer el root? El dígito del verificador. No es que, por ejemplo, mi root es 18, 475, 430-4. Ese valor, después del guión, es un número identificador que se hace a partir de todos los números anteriores. Hay una forma, incluso hay una página semi-oscura, que me acuerdo muy bien que te enseñaba de dónde era. Esto era algoritmo, dígito, verificador, root Chile. Y cómo calcular el dígito verificador. Y ahí enseñan cómo el paso a paso, ¿vale? Toman el número, lo trabajan al revés. En otras palabras, el 2 está al final, el 7 en el penúltimo y sucesivamente. En otras palabras, está al revés. ¿Ya? Luego de eso, ahora vamos a multiplicar cada uno de estos números por la siguiente serie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si se acaba la serie, volver al 2. Y después va a hacer de nuevo la secuencia. Entonces vamos tomando todos los números. El 9, que era el primero de esta lista, que sería el último del root, lo multiplicábamos por 2, después el siguiente por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, y cuando llegaba a 7, volvía a 2 y multiplicaba los que faltaban. Todos esos valores se suman y dan valor. Ese valor, el resultado obtenido, lo dividimos por 11, para luego obtener el resto de esa división. En otras palabras, nosotros lo que queremos es el resto.
El resto de esto, en este caso, fue 14. Y lo multiplicamos por 11. Posteriormente al resultado del paso 4, lo restamos con el valor obtenido. En otras palabras, de esta suma, menos el número del resto por 11 me va a dar un valor. Y ese sería, este valor absoluto sería exactamente el dígito verificador. No, espera. Y para finalizar, ese valor que se obtuvo, lo restamos con 11. 11 menos 9 es igual a 2. Y ese valor es el dígito verificador de este root. Este es súper entretenido. Si quieren lo hacen. Pero a mí lo que más me importa de esta clase es que este documento, o lo que les pasé en la clase anterior, que para la próxima clase tengan los 5 ejercicios hechos, porque eso sería su segunda nota, ¿vale? De laboratorio. ¿Ya? Igual les voy a enviar este para que ustedes puedan entretener si es que ya hicieron lo otro. Cómo validar el root. ¿Ya? Igual es entretenido, igual no digo que es complicado, es súper entretenido hacerlo y lo que más importa es que puedan lograrlo. ¿Me podría enviar a mi correo? ¿O podría enviar un escrito con todo lo que escribiste? Y me lo envías, podría enviarlo incluso en un TXT. O sea, me refiero a todos los ejercicios en un solo TXT y me lo envías por acá por Teams o por LMS, porque vamos a editar un enlace, todos los profes de laboratorio, vamos a editar un enlace para que los estudiantes puedan subir sus códigos. ¿Vale? También hiciste el root, tan rápido. El otro que podrían hacer, que es bien entretenido, a ver. Si quieren comprobar si tiene arroba, tienen que buscar, ¿cómo se busca? Lo voy a mostrar el código, cómo se hace la búsqueda. Le mostré toda la pantalla. No. El Visual Studio Code nomás, acá. Por ejemplo, voy a crear acá... obvio, si los códigos que vimos ahora aparecen en otras personas, obviamente, como yo sé que lo vimos en clase, aunque cambien el número de los variables y otras cosas más, y se ve igual, yo, o está pensado si está pensado de la misma forma, les creo que no es copia, pero si en caso que sea idéntico a este código que hizo su compañera, por ejemplo, de amigos, o el caso de los palíndromos, o el caso del promedio de su otro compañero, obviamente les voy a poner el 1. ¿Vale? Porque copia. ¿Vale? Sí, pero una cosa es estar parecido y otra cosa es hacerlo exactamente igual. ¿Ya? Creo que hay un parentesco, o por ejemplo que ciertas variables no tengan el mismo valor, o por ejemplo que aquí hubieran todos trabajado con while y se hayan mandado algún, no sé, algún valor o algo que no sea idéntico, o por ejemplo que hubieran creado la función al final, qué sé yo. Pueden ser parecidos, pero no exactamente iguales. Me refiero, o sea, sin los comentarios, sino que como a todo el texto.
Pero mientras tenga la idea principal, ustedes también, ¿vale? Mientras no sea exactamente una copia. Yo no pienso decir cómo exactamente una copia, pero me refiero a la misma lógica, que sea la misma lógica, la misma cantidad de líneas, las mismas variables incluso. De ese tipo de cosas me refiero. Ya, lo que le iba a mostrar era cómo se busca dentro de un string. El tema de la arroba. Por ejemplo, yo voy a generar este string, correo, llamado fulanito, no, cosme, fulanito, arroba, gmail.com. ¿Ya? Ahí tenemos claramente que eso es un correo. Entonces vamos a mostrar el correo. Lo vamos a compilar, a ver si estamos bien. Buscar. Y como ven ahí dice cosmefulanito@gmail.com. Ahora, para buscar, explícitamente para buscar, nosotros lo hacemos con un while. Valor a buscar. Vamos a hacer de la siguiente forma. While, un contador, igual 0, contador, menor que el largo de correo. Al igual que la lista, podemos ir buscando. Podemos preguntar si valor a buscar es igual a correo, pero en la posición del contador. Y print se encontró. Contador es igual a contador más 1. Entonces, como ven, lo que hace este código es ir posición a posición. Es más, no lo ven completamente. Correo, contador. Están viendo posición a posición. Ahí, cosme-fulanito arroba. Y cuando llegó la arroba, llegó al if, entró al if y en el if y dijo se encontró. Entonces lo encontré. Gmail.com. Esa es una forma. Y la otra forma, que creo que es más sencilla, es preguntar si el valor a buscar está dentro con int de nuestra variable que queremos encontrar. Se encontró. Voy a eliminar el de acá arriba. Sí, también lo busca de esa forma. ¿Ya? Ahí están las dos formas. Esta, obviamente, más rudimentaria, porque vamos buscando posición a posición dentro del string y buscando si es igual a lo que uno está buscando, mientras que el otro es por el tema de la lista, que también trabaja con string, en donde el in hace el tema de la condición de saber si está dentro o no está dentro. ¿Ya? Ahí están las dos formas que yo conozco. ¿Vale? Ahí con eso atiendo lo que decía el Patricio respecto a si se comprueba que los correos tenían el arroba. ¿Vale? De esas dos formas pueden existir. Ya se fue mi expresión, adiós. Yo hice que el promedio está bien parecido al compañero. Quiere decir que
tendré que cambiarlo. No necesariamente. Es que, por ejemplo, así como la compañera, por ejemplo, hizo el de los amigos, yo podría haber hecho lo mismo, pero sin funciones. ¿Ya? Y solamente habría hecho, por ejemplo, todo ese código y replicarlo 2 veces. O, por ejemplo, el caso del palíndromo que hizo su compañero, en vez de hacerlo así, yo, por ejemplo, hubiera hecho una función que me da vuelta el número. Por ejemplo. Pero son pequeños detalles. O, por ejemplo, yo no puedo ver que, por ejemplo, 2 códigos sean exactamente iguales. Por ejemplo, este es el código de Patricio, si no me equivoco. Y, por ejemplo, encuentro otro, pero exactamente igual. Así, incluso con la misma variable, el mismo todo. Eso sí que es copia, pero segura. Porque tienen los mismos nombres. ¿Ya? Y no todos pensamos igual. Profe, hice como 3 veces diferentes de los palíndromos. Tengo 3 programas, tengo literal 3 programas diferentes de los palíndromos. Bueno, envía cualquiera de los 3. ¿Ya? Sí, pero, por ejemplo, usted, la variable o el número de... Por ejemplo, yo tengo la manía de antes de un if, por ejemplo, dejar un espacio. Definir todas mis variables y dejar un espacio. Luego de un if y paso un else, también dejo un espacio. Yo tengo esa manía. Hay otros que probablemente ustedes no tengan esa manía, sino que dejen todo juntito. O que, por ejemplo, en vez de ese ingrese número, porque suena como muy de robot, por favor, ingrese número. Por ejemplo, a veces uno quiere preguntar lo mismo, pero de distintas formas. ¿Ya? A esos niveles me refiero yo. No sé, o sea, que tengan, por ejemplo, en vez de número, el número A, o, por ejemplo, su amiga, la Catherine, decía número A, número B, pero adentro como variables valor 1, valor 2 y valor-1, valor-2. En vez de decir valor-A o valor-B, obviamente que es como ella lo pensó y no como otra persona lo hubiera pensado. Es demasiada coincidencia que tengan los mismos nombres de variables, la misma implementación, incluso una misma función. O sea, me refiero a la función como tal, con diferente nombre, pero que funciona igual, por ejemplo. ¿Ya? A eso me refiero que voy a establecer como copia. Ah, perdón, Carla. Que se me confunden. Tengo 2 niñas y se me confunden. Caterina y Carla. Disculpe, Carla. Me manda el cóndor. Eso, alumno. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, esos 5 ejercicios que mandó los va a evaluar. Hay que tener los 5 hechos. Sí, Ya. Para la próxima semana. sí, para la próxima semana. Vale. ¿Vale? Porque supuestamente el día lunes la otra sección ya partió con esta idea de que tengan estos 4 ejercicios hechos. Pero como estamos a tiempos distintos, tenemos que establecer una fecha donde todos estén como parecidos o tengan el mismo tiempo. Por eso yo les digo que lo hagan ahora, o sea, que lo hagan, pero todavía no está formalmente el enlace, ¿vale? Se va a dejar el día jueves porque fue la última sección que va a tener recién, va a saber de este algoritmo, ¿vale? ¿Cuáles ejercicios hay que hacer? ¿Dónde encuentro el Word y los ejercicios?
pueden verlo en esta grabación, pero formalmente se va a dejar un PDF junto con el enlace de LMS, ya con la fecha y todo. Pero el Word yo lo pasé muy por encima en esta clase. Pueden verlo en la grabación. Eso quiere decir. ¿Sí, Gonzalo? Vale, profe. Vale. Voy a tener la grabación por mi